Licenciada, soy la estudiante Nicole Herrera de la Ingeniería. Hoy voy a hablar sobre el ensayo, la ética y la moral. La ciencia por sí misma genera enlaces éticos y sociales como la honestidad y la necesidad de cooperación e intercambio social. Los propósitos de la ética y de la moral son muy similares, son responsables de la construcción de la base que guiará la manera de ser, la conducta de la mujer y el hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad. ¿Qué es la ética? Se define como manera de ser, carácter. El hombre construye su forma de ser a partir de la repetición progresiva de actos que dan lugar a la formación. En cambio, la moral es el conjunto de reglas que se generan de manera individual o grupal y que se aplican a los actos de vida cotidiana de los ciudadanos. En sí, ¿qué entendemos por ética laboral? Que se define como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante su profesión. Entre otros principios están la responsabilidad, el respeto, la constancia, la puntualidad, la justicia y la honestidad. También hablaremos sobre el consentimiento informado. El consentimiento o la indicación médica se hace sobre la base de la información que posee el paciente en relación con su enfermedad, pronóstico y opciones de tratamiento. Surge entonces la pregunta, ¿de qué debe saber el paciente? La respuesta dependerá del marco ético en que se mueve el médico. Si su conducta se rige por el principio de proporcionar al paciente el máximo beneficio, retendrá información. Si considera que ésta provocará angustia, depresión o aún reacciones autodestructivas al paciente. Por el contrario, si las acciones del médico giran alrededor del respeto por la autonomía del paciente, le proporcionará toda la información necesaria antes de tomar una decisión. En los elementos esenciales del consentimiento informado tenemos la descripción de la investigación, riesgos, beneficios, alternativas, confidencialidad, compensación y la participación voluntaria y retiro. Ahora, ¿qué es la responsabilidad profesional? Se define como la obligación que tienen las distintas profesionales de reparar, reponer y resarcir los daños que hayan generado a los pacientes como consecuencias de faltas cometidas en el ejercicio de su profesión. Un delito doloso consiste en llevar a cabo una acción antijurídica a sabiendas de su ilicitud, es decir, son dolosos aquellos delitos que se componen a conciencia, siendo el autor completamente consciente de la acción que se lleva a cabo. ¿Qué tipo de delitos dolosos existen? Delitos dolosos en primer grado, segundo grado y delito doloso eventual. Un delito culposo. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser prescribible o habiéndolo previsto confía en poder evitar. Entonces, ¿cuáles son los elementos generados de culpa? Son la negligencia, la prudencia y la impericia. Ahora, la mala praxis. Las malas praxis son los errores cometidos por el profesional de salud en plena contraversión de lo que ya es generalmente aceptado por la comunidad científica y que por acción o por omisión producen daño al paciente, pudiéndose haber evitado. El mal ejercicio de la aprobación es sancionado por los tribunales de ética y compete a la justicia ordinaria velar puniblemente por los derechos del paciente. Entonces, ¿cuáles son las causas malas de la praxis? Son el uso excesivo de exámenes diagnosticados e incluso prácticas invasivas por exigencias del paciente, normalmente sin fundamentos. También es el poco tiempo para el paciente durante una consulta.
y la remuneración poco justa que se suma a largas jornadas laborales de los médicos y lleva a un aumento de la fatiga, incumplimiento de haber causado una lesión y tiene que haber daños, alguna pérdida física, económica o emocional. Entonces, hablaremos ahora sobre los delitos sanitarios. Los delitos contra la salud pública son aquellos que al cometerse provocan daños a la salud colectiva y por consiguiente afectan negativamente el bienestar general. Y la usurpación profesional, la usurpación y simulación de funciones públicas. La persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ejercicio ilegal de un profesional. Es la persona que ejerce la profesión sin título en aquellas actividades en las que la ley exija título profesional. Será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. La sustracción o destrucción de documentos. Delito que consiste en sustraer, ocultar, destruir o inutilizar objetos destinados a servir de prueba, registros o instrumentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona de interés del servicio público. Tenemos la violación del secreto profesional. Artículo 247. Dice, el empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con prejuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusión menor en sus grados mínimos, a medio y multa de 6 a 10 sueldos vitales y además será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años. La propagación de enfermedades. La propagación de enfermedades nos brinda una de las muestras más claras de la reciente globalización de la actividad humana. La gran movilidad de las personas favorece la rápida difusión de enfermedades entre distintas regiones del planeta, como el aborto terapéutico. Es aquella interrupción involuntaria de un embarazo antes de la viabilidad fetal por razones de salud materna. La atención y anotaciones incompletas en el expediente del paciente. Si no se realiza una correcta atención, no se logra atender las respectivas anotaciones en su expediente sobre avance del paciente, lo que puede provocar complicaciones que afecten su estado de salud. También es contagio de ETS. La ETS se contagia generalmente al tener sexo vaginal, anal u oral, sin protección, pero no siempre es tan simple. Existen muchas ETS y se contagian de maneras diferentes. Algunas infecciones se contagian vía fluidos corporales como el semen, fluidos vaginales y la sangre. Los síntomas son dolor al orinar, flujo vaginal, maloliente, dolor en las relaciones sexuales y secreción inusual. ¿Cómo prevenir la ETS? Dos de las mejores maneras de prevenir la ETS son el no tener sexo y usar condones. Tenemos homicidio culposo, es decir, esto sucede por la imprudencia o negligencia de una persona, pero nunca con la intención o deseo de hacérselo. La omisión de auxilio. La opción que consiste en no prestar auxilio a la víctima, sea en forma directa por sí mismo o indirecta, no dando aviso a la autoridad. Sustitución de un niño por otro. Conducta delictiva que realiza quien sustituye a un niño de muy temprana edad por otro. También tenemos la adopción irregular. Se puede definir como el delito cometido por personas o instituciones que participan, promueven, toleran o se lucran de la adopción ilegal de un menor, niño o niña. La falsedad de certificados. La falsificación de certificados, la simulación, ya sea en todo o en parte, la suposición de intervención de personas que no la han tenido, la falta de la verdad en los hechos o el tráfico de estos por parte de autoridades, funcionarios facultativos o particulares.
Y la usurpación de atribuciones y omisiones, que es que comete este delito la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dicta una disposición general o suspende su ejecución, que es artículo 506. Pena, prisión de 1 a 3 años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 12 años. Esta es mi exposición, espero sea de su agrado. Muchas gracias.